Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy nos acompaña Gisela Sánchez, la fundadora y alma mater de Nutrivida, una destacada empresa social dedicada a combatir el hambre oculta en Centroamérica y Haití. Su misión se centra en una estrategia doble. Por un lado, abordar los déficits nutricionales que afectan el desarrollo humano y por otro, empoderar a las comunidades para romper el ciclo de desinformación en salud, especialmente entre los niños menores de 2 años en áreas marginales y rurales. Actualmente, Gisela es presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, siendo la primera mujer en asumir este cargo y también la primera en liderar AmCham Costa Rica. Su trayectoria profesional incluye puestos clave en BAC y FIFCO, así como experiencia en impacto social con la Fundación Avina e INCAE. Es ingeniera industrial y cuenta con una maestría en negocios de Kellogg. Ha sido reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes de la región. En el 2022 recibió el Premio de Emprendedora Social Corporativa del Año de la Fundación Shop. Gisela, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte aquí. Gracias por sacar el tiempo y compartir con la audiencia de Unleash Leadership tus experiencias de liderazgo. Arranquemos conociendo a Gisela, su niñez, con quiénes te rodearon, de dónde nació esta mujer líder que tenemos hoy como presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica. Muchas gracias, Carla, por la oportunidad de compartir. Mira, yo soy hija única de mi mamá, de mi papá. Tengo 2 medias hermanas que quiero mucho, pero nací en una familia muy humilde. Ambas, la familia de mi papá y de mi mamá, son de origen muy humilde. Nací en La Uruca y en el Hospital México, y mi infancia fue como yo te diría, la mayoría de los costarricenses. Fui a una escuela pública, a un colegio público, por ende no aprendí inglés cuando era chiquitita y cuando era joven. Y yo creo que eso, haberme criado prácticamente viviendo sola con mi mamá, porque vivíamos solas, yo creo que me marcó muchísimo en el tema de que hay que hacer un gran esfuerzo para surgir, que hay que estudiar, que la vida es dura y que solamente la disciplina y la tenacidad le permiten a uno romper ciclos de pobreza y tratar de surgir. Pero siempre también fui muy soñadora, de lo que quería para mi vida, de imaginarme que algún día iba a tener carro. Hasta los 18 años nunca, siempre viajé en bus, hasta cuando tenía que ir al hospital por alguna emergencia, y siempre, pero siempre tenía esos sueños. Estudié en la Universidad de Costa Rica Ingeniería Industrial y después rápidamente entré a trabajar al INCAE como investigadora, y ahí me enamoré de la idea de hacer un MBA. Pensé, bueno, puedo quedarme aquí,
pero me surgió la posibilidad, conociendo que habían tantas universidades bonitas, dije, es mi oportunidad de mejorar mi inglés significativamente y me lancé a aplicar a un MBA en Kellogg Graduate School of Management. Fui el error de reclutamiento y afortunadamente me aceptaron y me fui feliz. Ahí pude mejorar obviamente mucho mi inglés. Volví con una deuda, pero me puse a trabajar inmediatamente y empecé a pagar esa deuda de la maestría y a tratar de ir surgiendo primero mucho en el mundo, digamos, privado y ahora obviamente en el Banco Centroamericano, que es un banco multilateral. Pero yo te diría que una infancia dura, de mucha soledad, porque tampoco tenía hermanos, rodeada de adultos, en este caso mi mamá, muy sola también, porque después de la escuela y el colegio llegaba a hacerme de almuerzo y a estar sola, pero también yo creo que me marcó en términos de resiliencia y de saber que la vida cuesta y que hay que hacer el esfuerzo para poder surgir. Y que los libros se convirtieron en tus mejores amigos también en ese Totalmente, totalmente. Y también, vieras qué cosas muy ridículas. A veces pienso yo como que yo no le pedía plata a mi mamá para comprar útiles, como materiales para cartulinas o cosas así, sino que en mi cabeza era mi responsabilidad. Entonces yo guardaba la plata del almuerzo para comprarlas. Ahora yo me pongo a pensar qué cosa nadie me lo había dicho, a mí solita se me ocurrió, pero yo siempre he sido como muy responsable y entonces siempre asumía que para poder cumplir tenía que tener las cosas. Mi mamá ya llegaba tarde del trabajo, ya no había, las librerías cerraban inclusive. Entonces siempre tuve como ese espíritu de responsabilidad y a veces, aún en momentos muy duros, siempre siento que tengo que mantenerme y tengo que ser responsable, y cumplir con lo que son las expectativas que a veces se impone a uno mismo y sobre todo las mujeres o las que le impone a uno, por supuesto, la sociedad. Qué bonito, muchas gracias por compartir. Y es cierto, uno como niño percibe cosas que nadie le dice y toma acciones, pero te marcan porque te forjó esa disciplina y te forjó también ser resourceful, o sea, buscar formas de resolver y salir adelante. Contanos sobre tu carrera profesional, ya después bueno, y estoy segura que, bueno, arrancó, ya nos comentaste, en el INCAE. Entonces, de ahí, ¿qué más ha sido parte de tu historia? Mira, yo sí, mi primer trabajo fue en el INCAE como investigadora, después como administradora del Centro de Competitividad. Estuve 4 años, después ahí fue donde me fui 2 años a hacer la maestría y cuando regresé, bueno, estuve trabajando en Citi, porque según yo mi vida era la banca y ve qué vacilón, porque en realidad sí lo era. Pero en ese momento de la maestría yo dije, tengo que hacer un énfasis en finanzas, de hecho en estrategia. Hice un énfasis también en mercadeo porque Kellogg era número uno en mercadeo. Entonces yo dije, no puedo no hacer un major. Además de que dije, no, esto es caro, tengo que sacarle todo el jugo. Entonces al final hice 3 especialidades. Pero mi futuro, según yo en ese momento era la banca y me puse a trabajar con Citi en la oficina de Chicago en finanzas, empresariales, en banca corporativa, en el Midwest, que era la zona donde yo veía empresas. Después decidí que quería devolverme a Costa Rica porque me hacía mucha falta mi mamá. Yo soy su única hija y yo decía, no, yo no la puedo dejar sola. Entonces, contra todos los pronósticos de todos mis amigos y gente que me decía que si estaba loca, que cómo me iba a devolver de Estados Unidos, eh, me devolví y tuve la oportunidad, bueno, tenía la oportunidad en City, Costa Rica, pero se me abrió una oportunidad muy bonita en la Fundación Avina, para trabajar en temas de hecho, de liderazgo, pero de líderes sociales. Y me fui a trabajar a Avina, estuve como 3 años ahí y sucede el pecado capital de las mujeres. Quedo embarazada de mi primer hijo. Yo me había criado, como te conté, con mi mamá y mi mamá trabajando 100%. Y yo dije, si hay algo que yo quiero hacer diferente, es poder cuidar, aunque sea unos pocos años, a mis hijos. Entonces me voy a volver consultora. Esa fue mi idea. En ese momento hice una empresa que tiene un nombre gigante porque se llama Global Endeavors. Imagínate, porque no sabía ni dónde iba a trabajar ni en qué tema. Entonces, el nombre Global Endeavors era como suficientemente amplio para hacer cualquier cosa. Estuve 5 años y medio como consultora, hice unos proyectos lindísimos, sobre todo en Centroamérica. Trabajé para empresas grandes centroamericanas,
para gobiernos, escribí un par de libros en esa época, uno que se llama El potencial competitivo de Guatemala, otro también en Guatemala sobre casos exitosos de empresas en responsabilidad social. Y estaba feliz como consultora y un día me llaman para hacer una consultoría en FIFCO, que fue la empresa en la que luego terminé trabajando. Entonces les hice una consultoría, ahí conocí al que luego fue mi jefe y él me dijo, él había ido a Kelo también, entonces como que hicimos clic con eso y me dijo, a mí me gustaría hacerle una invitación de que se venga a trabajar full time. Para mí como mujer fue un shock porque yo estaba feliz cuidando a mis ya no uno, sino dos hijos, mis hijos Sebastián e Ignacio, pero era una oportunidad muy buena y decidí tomarla, trabajar tiempo completo y mi mamá en ese momento se retira, se pensiona y me ayuda con mis hijos para que ellos transicionaran, digamos, de estar conmigo como consultora a estar con ella. Trabajo 13 años en FIFCO, en una empresa que me encantó. Después me abre una oportunidad back de pasar de lo que era mi mundo, que era relaciones corporativas y sostenibilidad, como directora de estrategia, que me pareció fabuloso y interesantísimo. Entonces me voy a back, estuve un poco menos de 3 años y resulta esta oportunidad de que se abre el concurso para la presidencia del BESIE y yo digo, bueno, ¿por qué no? No pierdo nada aplicando y muy ingenua tal vez, yo creo que yo me considero una mujer naif en cierta forma, pensé, bueno, ¿por qué no, verdad? Pero concurso de 300 personas aplicando, súper aguerrido, súper complejo, pero bueno, al final, por obra de Dios, diría yo, resultó electa y tengo 1 año y 3 meses, ya casi 1 año y 4 meses de estar aquí en el BESIE y bueno, con una satisfacción muy grande de más allá de mi crecimiento profesional o personal, de poder servir a mi región que tanto amo. Qué linda historia. Y sos una pionera porque primera mujer presidenta del American Chamber en Costa Rica y también primera mujer presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica. Contanos desde el liderazgo femenino, ¿cuáles crees que son los principales retos que has encontrado como mujer líder? Sí, yo creo que el principal reto que enfrentamos las mujeres es conciliar nuestros intereses personales, familiares con nuestros intereses y aspiraciones profesionales. Estoy seguro que tu caso es el mismo. Uno no quiere ceder a ser una gran mamá, a ser una gran compañera y al mismo tiempo, una gran esposa, digamos en mi caso, y al mismo tiempo también no limitarse profesionalmente. Ese reto y todo lo que uno conoce, los sentimientos de culpa, de que está haciendo todo mal, está haciendo mal el trabajo cuando tiene que atender a sus hijos y está haciendo mala mamá cuando está atendiendo al trabajo. Yo creo que es el principal reto y yo ya tengo 51 años y lo he vivido desde que mis hijos nacieron. Ese ha sido el más grande. De hecho, me acuerdo en FIFCO que varias veces dije, voy a irme porque estaba descuidando muchísimo a mis hijos y al final mi jefe realmente siempre muy flexible, me decía, ¿cómo hacemos para que puedas balancear? Te pongo más gente en el equipo para que yo no me fuera, porque llegaba 2 veces, llegué casi como diciendo, me voy, y no me fui porque él entendió con gran sabiduría que tenía que darme flexibilidad. Entonces yo diría que ese es un reto gigante. El otro que todas las mujeres también enfrentamos es el demostrar que aunque tengamos vulnerabilidad, lloramos, somos más sensibles, aportamos muchísimo a una organización desde la perspectiva de la esencia femenina, del liderazgo femenino. Y te diría que en mis primeros años profesionales, no sé si vos te pasó, yo trataba de imitar mucho el estilo de liderazgo masculino porque era el único que había. Y ahora me río de mí misma, me río de cuando me avergoncé por llorar en una junta directiva y ahora digo, esa es la esencia del liderazgo femenino, de ver diferentes perspectivas, de tener visión de largo plazo. Y creo que hay que abrazar esa esencia femenina para poder realmente brillar, porque como hombres nunca vamos a poder ser buenas. Y un tercero, que yo creo que no dependió de mí, pero fue la oportunidad que tanta gente me dio, mentores, jefes, para poder ocupar puestos de más liderazgo y poder entonces demostrar uno como mujer que lo puede hacer.
Pero esos yo creo que son los retos más importantes. Obviamente siempre he recibido como muchas mujeres bullying y otras cosas, pero creo que no me han definido y más bien de esos retos uno sale fortalecido y puede contar la historia para que más mujeres accesen a cargos de liderazgo y se lancen al agua. Ay, gracias, Gisela. Hablando de mentores, contanos de algún mentor que te marcó y cuáles características tiene ese mentor como líder. ¿Y quieres que te diga quién es o nada más que te describa? Claro, si quisieras Claro, con mucho compartirnos. gusto. Mira, yo te diría que mi mentor profesional fue Roberto Artavia, que fue mi primer jefe en el INCAE y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Si yo tengo que tomar una decisión, me acuerdo cuando me iba a mudar al BAC o cuando me iba a aplicar a este puesto, la primera persona que yo llamé fue a don Roberto y le dije, ¿usted qué le parece? Inclusive cuando entré a FIFCO, que estaba como consultora, lo llamé. ¿Qué tiene él que para mí ha sido increíble en un mentor y que quisiéramos todos, que todas las personas tengan? Una persona que primero es ser humano antes de jefe o de mentor o de profesional, de una calidad humana impresionante, con detalles como que me contaba que le regalaba flores a su esposa todos los meses. Y yo era una muchacha de 21 años y decía, wow, ¿verdad? O sea, qué persona tan especial, porque siendo tan ocupado, saca el tiempo para ir y comprarle a doña Marcela, que se llama la esposa, flores todos los meses. Una persona además que cuando yo cometí errores en el INCAE, me dijo, vea, yo la voy a acuerpar. Me acuerdo una vez que yo le estaba haciendo una presentación y se borró. No había estado grabando, grabé algunas versiones anteriores, pero no suficientes. Y en el momento que se nos perdió el archivo, era una hora antes de que él diera esa conferencia. Entonces él casi que a capela y con una versión muy vieja tuvo que hacerlo y yo dije, me va a despedir. Y me dijo, bueno, la próxima haga copias, pero fue una persona tolerante al error, que le agradezco muchísimo, que además me daba las oportunidades de participar en reuniones de alto nivel, de escuchar conversaciones con profesores de Harvard como Michael Porter, Jeffrey Sachs, que yo estaba una chiquilla ahí tomando nota. Yo decía, si me preguntan algo no tengo nada que decir, pero me dio esas oportunidades, me metía en proyectos muy importantes, y siempre ha estado para mí para darme un consejo sano, una persona que ha hecho una carrera impecable éticamente, que para mí es lo más importante. Yo no puedo admirar a alguien que es muy exitoso, pero que se salta los principios y los Ujú. valores para llegar donde está. Así que para mí un ejemplo a seguir, y una persona que espero me acompañe hasta el último día de mi carrera profesional, dándome consejo sincero y estando ahí también para mostrarme cuando estoy cometiendo errores. Qué belleza, porque definitivamente es un líder transformacional. Todo lo que ibas describiendo, esa conexión humana, visionario, esa tolerancia a cometer errores que al final aprendiste muchísimo de eso. Uno aprende muchísimo de cuando comete errores y que realmente, genuinamente se preocupa por la gente que está en su entorno. Me parece muy inspirador. ¿Qué le dirías a los jóvenes que aspiran a ser líderes? Además de todo esto que nos compartiste de don Roberto, que es muy bonito, Gisela, porque eso se nota en vos. Esa resonancia con don Roberto Artavia, definitivamente, esa integridad, esa líder que conecta desde la esencia humana. Uno ve cómo te marcó, definitivamente, ese mentor. Y entonces, ¿cómo contanos vos qué le decís a esos nuevos líderes? Mira, yo les diría tres cosas. La más importante, la más importante es pongan sus principios, sus valores de primero en todo, en la escogencia de en qué van a trabajar, en la forma en la que van a escalar en las organizaciones y en la toma de decisiones que tengan. Porque siempre como líderes, lo sabes, nos enfrentamos a momentos donde hay un camino fácil, un camino corto, un camino de no conflicto, un camino, ¿verdad?, de que transitar, que puede tener shortcuts. Pero si uno es fiel a sus principios y sus valores, no solamente yo confío que va a ser más exitoso, sino que va a vivir más feliz. Entonces, para mí ese es el consejo número uno, nunca sacrificar por crecimiento o por oportunidades la parte ética y la parte de valores. La segunda, tengan una visión grande.
para ustedes, para sus organizaciones, para sus carreras, ¿verdad? Yo creo que nosotros y las mujeres personalmente somos autosaboteadoras, autolimitantes. No, esto yo no puedo, no tengo suficiente experiencia, me falta más, no sé si lo voy a lograr. Y yo creo, yo soy un ejemplo de eso. Imagínate, estoy en la presidencia del BESIE y hubiera podido decir, no, dentro de 10 años tal vez vuelvo a aplicar cuando se dé la oportunidad. Hay que lanzarse con entusiasmo, no, sin miedo a fallar. Si uno no lo logra, no pasa nada. Siempre puede hacer otras cosas, pero esa gran visión yo creo que es importante. Y la tercera, hay que jalar con uno a toda la gente que pueda, ¿verdad? O sea, no Yes. estamos solos en este barco. Entonces, yo siempre que pienso que hay una oportunidad de ayudar a una persona que está al lado de uno, de ser mentor también, de compartir un consejo, no te imaginas, a mí me llegan, bueno, cientos de WhatsApps y me llegan y me dicen, me acaba de escribir una compañera de la universidad, me dice, ¿usted no me ayudaría con un contacto en el back porque tengo un problema? Y yo digo, claro, yo podría decir, ay, la verdad es que eso ya no es mi problema. A esta mujer no la veo desde 1992, pero si uno puede ayudar a alguien, para eso vinimos al mundo. Entonces, esa capacidad de ayudar a los demás, yo creo que tiene que ser un punto fundamental para estos jóvenes, para estos líderes. Y si me permitís una cuarta, hay que tener paciencia, porque los jóvenes quieren compensación instantánea, crecimiento el día de ayer. Yo tengo gente que llega aquí y la primera semana me dice, ¿cuándo me va a dar un reto mayor? ¿Cuándo me va a dar un reto mayor? Y yo, pero si nos conocimos hace una semana, por amor a Dios. O sea, conozca el banco, aprenda y va a ver que los retos van a ir viniendo, ¿verdad? Y esa gratificación instantánea es muy difícil de dar. Entonces, yo creo que tienen que tener ese poquito de resiliencia y paciencia para ir escalando, que va a llegar, pero con mucha humildad uno al final tiene que saber que toma tiempo, que son procesos, ¿verdad? Que no es que uno llega de la noche a la mañana a tener la confianza de sus jefes y las posibilidades de estar en proyectos cada vez más retadores, ¿verdad? Entonces, creo que especialmente para los jóvenes, eso es algo que creo que es un reto de esta generación. Se lo digo a mis hijos, de que tienen que, con mucha humildad, empezar pequeño, ir escalando y demostrando con resultados que pueden hacer más. Me encanta. Y no quisiera irme sin que nos contés sobre tu emprendimiento social. Creaste una empresa social y para mí cuando la anunciaste fue una gran inspiración, Gisela. Contanos sobre Nutrivida. ¿Cómo nace Nutrivida? Nutrivida nace porque, y al igual que vos, participé en el programa Cali, en el Central American Leadership Initiative, y como yo te decía que desde la escuela yo soy muy responsable, y cuando me dijeron, tiene que hacer un proyecto social, inmediatamente dije, tengo que hacer un proyecto social. Pero pensé, yo vengo de una familia muy humilde, fui una niña que experimentó subnutrición porque mi mamá me daba leche condensada con agua, porque sabía muy rico, porque era fácil de preparar y porque yo iba a estar feliz, pero obviamente eso me trajo problemas de subnutrición. Entonces, para mí yo quería que si tenía que dedicar tiempo, que no me sobra, porque con mis hijos y el trabajo no me sobra, dije voy a hacer algo que sea para los niños y que sea relacionado con alimentación. Y entonces pensé en crear una empresa social, una empresa en ese momento que trabajara alimentos. Y conocí que me lo trajo don Rodolfo Jiménez Borbón, que fue el presidente de FIFCO y que falleció hace muy pocos días, hace un par de semanas. Eh, de hecho, me enseñó un paper de Mohamed Yunus sobre qué era un social business, me enamoré del concepto y hice un business plan para poder cumplir con el proyecto Cali, que luego fue mucho más allá porque le pedí apoyo a FIFCO, que puso la inversión inicial, hicimos una empresa que produce alimentos de alta calidad nutricional fortificados, empezó con un portafolio de un producto y ahora hay 14 productos en el portafolio y ha tenido impacto en más de 3,5 millones de personas en estos 12 años. Hace 2 años y medio, FIFCO me ofreció entregarme Nutrivida y mi esposo y yo tomamos el reto de que fueran la empresa social familiar sin fines de lucro
y hasta la fecha seguimos manteniéndola, seguimos creciendo, tenemos más empleados y demostrando que una empresa social no solamente puede tener ese impacto en nutrición, pero también un impacto en nuestras vidas de ser un propósito para nosotros y de poder ayudar a las personas que más lo necesitan y en algo tan importante como los alimentos. Al final, yo soy una fiel creyente que nada es más importante para que un ser humano pueda estar bien que tener alimentos y tener amor. Y si nosotros podemos contribuir con eso, pues felices. Gracias por eso. Y ya para cerrar y dejarte volver a tus reuniones, ¿qué significa Unleash Leadership para vos? Yo creo que todos estamos como frenados en nuestras oportunidades de ser un líder con propósito, de ser un líder que inspire a otros y también de crecer. Entonces, creo que me encanta el nombre Unleash porque es realmente qué es lo que hay que dejar ir, qué son esas creencias limitantes también que hay que acallar, ¿verdad? En nuestra cabecita para poder realmente desarrollarnos como líderes a nuestro máximo potencial. Y eso me fascina. No sé, o sea, vos has sido muy sabia en desarrollar las herramientas y demás, pero en eso para mí consiste ese dejar liberar todo el potencial que tenemos para brillar con toda la luz que tenemos y poder dejar cosas maravillosas para el mundo. Y no hay mejor ejemplo que vos de ese concepto. Así es que mil Fantástico. gracias por la inspiración, gracias por tu tiempo y adelante a seguir inspirándonos. Muchas Gracias, gracias, Gisela. gracias a vos por el trabajo que estás haciendo para acompañar líderes y para demostrar que sí podemos y que podemos romper las barreras tal vez de lo que fueron nuestros inicios, ¿verdad? De que no hay ninguna barrera que nos limita para alcanzar nuestros sueños. Así que más bien gracias a vos por invitarme, para mí ha sido un honor y quedo a la orden para lo que necesites y para lo que necesiten todas las personas que te siguen y que te acompañan. Gracias, Gisela.